Bueno, continuando con nuestro libro de la teoría de la relatividad de Einstein, el espacio es una cuestión de tiempo. Estamos ahorita con la colección de grandes científicos. Y ahora estamos viendo a Einstein y vamos a iniciar el capítulo 2. Todo movimiento es relativo. A lo largo de 1905, Einstein, entonces un anónimo empleado de la oficina de patentes de Berna, publicó 5 artículos que revolucionarían la física. Entre ellos figuraba su primer esbozo de la relatividad especial, al fijar la constancia de la velocidad de la luz en el vacío. Condenó para siempre cualquier noción familiar de espacio y tiempo. La casa del rayo de luz fue el hilo de Ariadna que guió a Einstein hasta la relatividad especial, una teoría que, entre otras muchas cosas, proporciona una receta para conciliar los puntos de vista más diversos. Todo un logro para la física, que el joven científico fue, sin embargo, incapaz de conquistar en el terreno personal. Durante sus años de formación se fraguó un desencuentro casi total con sus profesores de la Politécnica, con las instituciones académicas que podían contratarlo y con su propia familia, que hasta entonces le había servido de pararrayos frente a las tormentas del exterior. Cerrado el paréntesis de su estancia idílica en Arau, volvían al campo de batalla. Si hubiera diseñado un emblema para su escudo de armas, en él leeríamos Albert contra Mundum. Su manera de entender la enseñanza, las relaciones sentimentales o el ejercicio de la ciencia parecía incompatible por el entorno social que le había tocado en suerte. Al detenerse frente a su primera encrucijada decisiva, el arranque de su carrera investigadora, en un plato de la balanza descansaba su ambición, su particular forma de hacer, y en el otro el de las autoridades académicas. Einstein tardó años en encontrar el equilibrio entre ambas. La buena impresión mutua que se habían causado Heinrich Weber y él tras su primer intento fallido de acceso a la Politécnica se disipó rápidamente. No parece que el desencanto respondiera a las virtudes de Einstein, pues Weber siempre calificó su trabajo con notas excelentes, pero el joven físico no interpretaba el papel de discípulo incondicional y sumiso con la convicción esperada. En lugar del altisonante Herr Profesor, prefería dirigirse a él con un escueto Herr Huber. Durante los primeros semestres reaccionó con entusiasmo a sus lecciones sobre termodinámica, pero pronto sintió que le estaba escamoteando la física que ansiaba aprender, la teoría sobre la electrodinámica de Maxwell, y terminó desertando de sus clases para estudiarla por su cuenta. Por suerte, como recordaría en su retiro crepuscular en Princeton, contaba con un amigo, Marcel Grossman,
que asistía a la clase con regularidad y tomaba buenos apuntes. Así, a cambio de la mala conciencia que sobrellevaba con gusto, gocé de la libertad de elegir en qué ocupaba mi tiempo hasta un par de meses antes del examen. Sí, son rosas, florecerán. Respuesta de Michael Besó, ingeniero y amigo de Einstein, ante las dudas de este sobre sus ideas. En las aulas, su asiento vacío no pasó desapercibido y tampoco se interpretó como una muestra de respeto. La versión de Weber puede resumirse en una advertencia. Eres inteligente, muchacho, pero tienes un defecto, que no dejas que nadie te diga nada, absolutamente nada. De tenderle una mano a su llegada a Zurich antes de comenzar sus estudios, pasó a darle la espalda después de que los terminara. Tras los exámenes finales, fue el único estudiante que, habiendo aprobado, no recibió una oferta para quedarse a trabajar en el centro. Los ecos de este portazo se propagaron al resto de instituciones académicas. Todos sus eventuales empleadores pedían referencias a su tutor y parece que Weber respondía puntualmente y con sinceridad. Sus solicitudes de un puesto de ayudante en primer escalón, indispensable para emprender una carrera como investigador, chocaron con un muro de silencio. La reacción inicial de Einstein fue de indignación. Es realmente espantoso pensar en los obstáculos que estos viejos filisteos ponen en el camino de cualquier persona que no sea de su cuerda. Escribía en diciembre de 1901. Esta gente considera instintivamente a cualquier joven inteligente como una amenaza de su podrida dignidad. Después se lo tomó con humor y resignación. Dios creó al asno y le dio una piel gruesa. No era el único conflicto que se había gestado en las aulas de la Politécnica por culpa de su alegría a las convenciones. Nada más aterrizar ahí, en el semestre de invierno de 1896, conoció a un estudiante serbia, 3 años mayor que él, que había recalado en Suiza para continuar los estudios que las autoridades austrohúngaras consideraban impropios de una mujer. Pauline y Hermann habían alentado la relación de su hijo mayor con María Winteler. Reaccionaron ante Mileva Maric con el mismo horror, que así se les apareciera un espectro. Los cumplidos que le dedicó Pauline son un boomerang, que la retratan como una suegra casi de comedia. Para ella, Mileva era demasiado vieja y físicamente contrahecha, una mujer que no podía aspirar a una buena familia. Con esa convicción, perseguía a su hijo, convertida en un oráculo funesto. Ella es otro libro, como tú, y tú lo que necesitas es una mujer. Cuando cumplas los 30, ella se habrá convertido en toda una bruja. Su hijo obviamente veía las cosas de otra manera. Entiendo muy bien a mis padres. Consideran a la mujer como un lujo para el hombre, que esté solo pueda permitirse cuando disponga de una cómoda existencia. Pero tengo en muy poco semejante concepción acerca de las relaciones entre hombre y mujer, puesto que desde ese punto de vista
La esposa y la prostituta solo se diferencian en que la primera, gracias a sus mejores condiciones de vida, puede conseguir del hombre un contrato de por vida. Semejante opinión es la consecuencia natural de que en mis padres, como en la mayoría de las personas, los sentidos ejercen el dominio directo sobre los sentimientos, mientras que nosotros, gracias a las felices circunstancias en que vivimos, el goce de la vida es infinitivamente más amplio. La mera imaginación de las consecuencias que podría acarrear ese goce rodaba el sueño de Pauline. Si en la época dorada de Múnich había disfrutado acompañando a su hijo al piano para interpretar sonatas, ahora solo se encontraba de humor para entonces un requiem. Hermann y ella lloraban a Einstein como si hubiera muerto. Después de enterarse de que Mileva había suspendido los exámenes finales, Pauline preguntó, ¿y ahora qué va a hacer de esa muchacha? A lo que Einstein respondió con determinación, se convertirá en mi esposa. La única respuesta que supo dar entonces a su madre fue arrojarse sobre una cama y cubrirse la cabeza con la almohada para sofocar un ataque de llanto. Una escena que Einstein pintó con todo lujo de detalles para Mileva. No es de extrañar que la joven alimentara escasas simpatías hacia su futura suegra. Esta señora parece que se ha propuesto como meta en la vida no solo amargar cuanto pueda mi existencia, sino también la de su hijo. Ciertamente la postura de Paulina reflejaba un afán común entre la burguesía de la época, rematar un buen matrimonio. La relación sentimental de Mileva y Alberto nació teñida de romanticismo y cargada de buenas intenciones, de proyectos comunes donde añadían a la pasión amorosa su fervor por la ciencia. Einstein quedó deslumbrado nada más conocerla en las clases de la Politécnica. Para un hombre de su temperamento, el peor reproche de su madre se transformaba en el elogio más encendido. Ella es un libro como tú, una mujer que aspirase a una carrera científica era una rara avis en su entorno social, un espécimen precioso por su singularidad. Se veían investigando juntos, discutiendo juntos, viviendo juntos, superando juntos cualquier oposición familiar. Las cartas que Einstein le escribió entonces a Mileva giran como variaciones alrededor de dos temas igual de absorbentes, la física y el cariño. Venciendo no pocas dificultades, hicieron realidad su sueño. Mileva dio a luz una hija semiclandestina en Hungría, que Einstein nunca llegó a conocer. Se casaron en 1903, en una boda a la que no acudió ningún familiar. Tuvieron dos hijos más. Sufrieron la erosión de la convivencia en una situación económica muy precaria. Interpretaron una sinfonía de celos y reproches y acabaron en una guerra soterrada y con los hijos convertidos en arma arrojadiza. Su idilio despuntó como una comedia romántica y derivó en un drama matrimonial, una historia que no llamaría la atención de nadie si uno de los cónyuges no hubiera sido elegido por votación popular como uno de los íconos del siglo XX. Bueno, aquí están las fotografías de Alberto y Mileva, fotografiados entre 1904
y 1905. En la imagen de la derecha, la pareja posa junto a su hijo Hans Albers. En la foto inferior, Mileva con Hans Albers y Edwards, el segundo hijo que tuvo con Eystein dentro de su matrimonio. El autor secreto de la relatividad, uno de los capítulos más controvertidos dentro de la bibliografía einsteiniana, versa sobre la participación de Mileva en la génesis de la relatividad. Las científicas se han visto maltratadas a lo largo y ancho de los siglos por su mera condición de mujeres y sus contribuciones oscurecidas de un modo sistemático, cuando no usurpadas sin el menor reparo. Las afrentas sufridas por actitudes condescendientes y paternalistas de maestros o compañeros de investigación llenarían los volúmenes de una biblioteca consagrada a la infamia. Afrentas que, por supuesto, no se tenían en el umbral del matrimonio. El matemático británico William Young, 1863-1942, por ejemplo, no parecía atormentarle la idea de mantener en la sombra a su esposa. Y también matemática, Grace Chisolom, 1868-1944. Lo cierto es que ambos deberíamos firmar nuestros artículos, pero si así fuera, ninguno de los dos se vería beneficiado. No, para mí los laureles ahora y el conocimiento, para ti solo el conocimiento. En la actualidad no puedes desarrollar una carrera pública. Yo puedo y lo hago. Podemos aplicar esta plantilla al matrimonio de Albers y Mileva. ¿Es la relatividad en realidad obra siquiera parcial de otra persona? De las discusiones y conversaciones privadas que mantuvieron Mileva y Eystein, poco sabemos. Algunas de las acusaciones más contundentes se han asumado bajo un escrutinio más detenido, como la afirmación de que existía un original de sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, firmado por los dos. Hay quien detecta más de una mano en la redacción de este artículo, donde se fundamenta la relatividad especial. Al final, el grueso de la imputación se remonta a una referencia de Einstein de 1901, sacada de contexto. Qué feliz y orgulloso estaré cuando juntos huyamos, culminado con éxito nuestro trabajo sobre el movimiento relativo, y el hecho de que se comprometiera a entregar el dinero del Nobel a Mileva después de su divorcio. Como veremos más adelante, la noción de movimiento relativo es muy común en física, y 1901 es una fecha demasiado temprana para que hiciera referencia al contenido del artículo que se publicó 4 años después. El arreglo de la separación no tiene por qué implicar el reconocimiento de ninguna autoría. Por otro lado, ahora sabemos que Einstein gastó parte del premio en inversiones que se esfumaron con la Gran Depresión. Es innegable que Mileva podía entender sus artículos y que incluso podía leerlos a la casa de errores. Einstein disfrutaba discutiendo sus ideas con otras personas, como Michel Bezold,
Philip Franks o Mauricio Solovini. Su pensamiento se estimulaba con el ejercicio dialéctico. Resulta difícil imaginar que no compartiera sus especulaciones con la persona más cercana y que no buscara su opinión. ¿Hasta qué punto recibió en el intercambio sugerencias valiosas? Lo más probable es que nunca alcancemos a saberlo. La mayor parte de las cartas que Mileva le escribió a Einstein se han perdido, y entre las que se conservan encontramos escasas alusiones científicas. Las de Einstein rebosan entusiasmo hacia sus lecturas y su contacto con otros científicos. Los amantes de las teorías de la conspiración siempre pueden arguir que las cartas que contenían las aportaciones de Mileva fueron arrojadas al fuego de alguna chimenea. Si se conserva parte de la correspondencia de Mileva con su amiga Elena Kaufler, donde expresa su admiración hacia el trabajo de su marido sin atribuirse ninguna participación en él. La única certeza es que el virtuosísimo científico de Einstein sobrevivió a su vida en común con Mileva. La construcción de la relatividad general, su logro más ambicioso y profundo, culminó cuando trabajaba solo en Berlín, separado ya de su mujer. Aunque cabe detectar bastantes rasgos machistas consustanciales a la época en el trato que Einstein disparó a Mileva, la usurpación no parece encajar en lo que conocemos de su personalidad. Antes de que las aspiraciones académicas de Mileva se truncaran, después de suspender 2 veces sus exámenes finales, Einstein se mostraba encantado ante la idea de compartir su empresa científica con ella. Por lo que puede leerse en su correspondencia, siempre la animó a que no tirase la toalla. En diversas ocasiones defendió decididamente y por propia iniciativa a otras mujeres que luchaban contra el ostracismo académico, como el caso de la matemática alemana Emmy Noether, 1882-1935. Entrada en sociedad. Aunque de puertas afuera lo sobrellevaran con humor, Einstein no disfrutaba de su desencuentro con el resto del mundo. La defensa numantina de su relación con Mileva no debía plantearle demasiados remordimientos, pero la desazón que proyectaba en sus padres, la incertidumbre de su futuro profesional, lo atormentaba. En una carta a su hermana Maja, asoma esta angustia en toda su crudeza. No supongo más que una carga para mis parientes. Seguramente lo mejor para ellos sería que yo no existiera. Solo la idea de que siempre he hecho cuanto me han permitido mis escasas fuerzas y que vivo año tras año sin concederme un placer, una diversión, salvo los proporcionados por mis estudios, me permite continuar y a veces me protege de la desesperación. En los momentos de abatimiento, contempló la posibilidad de tirar por la borda sus aspiraciones científicas y emplearse en una compañía de seguros. Sin embargo, consiguió mantenerse sobre la cuerda floja, haciendo malabarismos de un trabajo precario a otro. Dio clases particulares, sustituyó a un profesor de matemáticas en la Escuela Técnica Superior de Winterthur. Fue tutor en un internado de Schaffhausen y en ocasiones
Comió muy poco. Su amigo Friedrich Adler confesó que en algún momento llegó a temer que muriese de hambre. Cuando su antiguo mentor, Max Talmey, ya doctor, le hizo una visita y vio la habitación donde vivía, constató que su entorno revelaba una pobreza considerable. Finalmente, por mediación de su antiguo compañero de la Politécnica, Marcel Grossman, Einstein consiguió un puesto en la oficina de patentes de Berna, a cambio de un sueldo más bien escaso. Debía evaluar la viabilidad de los inventos que aspiraban a una patente, en su mayoría con un fundamento electrotécnico. En realidad, era una oportunidad para dejarse arrastrar por el flujo creativo de los inventores y regresar al universo acogedor de las bobinas, los conmutadores y las dínamos, en el que había sido iniciado por el tío Jacobo, como escribió a la viuda de Grossman. 34 años después, se trataba de un trabajo sin el cual no hubiera muerto, pero se habría echado a perder mi espíritu. El puesto le ofrecía la estabilidad mental y económica que necesitaba para sentarse y poner en orden sus ideas. En 1905, Einstein hizo uno de los debuts más memorables en la historia de las ciencias. Desde una posición absolutamente marginal dentro del sistema, publicó 5 artículos donde hablaba de la naturaleza cuántica de la luz, el movimiento browniano, la relatividad especial y la equivalencia entre masa y energía. Cuando la comunidad científica finalmente se dio por aludida, buscó en vano en las últimas páginas o en las notas al pie alguna referencia al trabajo de un catedrático o profesor de universidad. En su artículo fundacional de la relatividad sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, Einstein no menciona a más físicos que a Newton, Faraday y Maxwell. Su única frase de agradecimiento es para un compañero de la oficina de patentes. Finalmente, hago notar que en el trabajo sobre el problema tratado aquí, mi amigo y colega M. Besó ha estado fielmente a mi lado y que a él tengo que agradecer muchos y valiosos estímulos, que era como decirle a los miembros de la comunidad científica que ahí quedaba eso y que no les debía nada. Aquí vamos a ver lo que es el famoso movimiento browniano. En junio de 1827, el botánico escocés Roberto Brown se dispuso a analizar al microscopio una muestra de granos de polen sumergidos en agua. Observó que sus partículas amiloplastos y esferosomas se estremecían en el líquido como sometidas al bombardeo constante de unos proyectiles invisibles. Los impactos las hacían rotar y perderse en trayectorias zigzagueantes. Brown no podía observar con su microscopio de 300 aumentos las moléculas de agua que chocan de modo aleatorio millones de veces contra los objetos diminutos que se sumergen en ella y los zarandean, comunicándoles su agitación térmica. La propia existencia de los átomos
fue puesta en duda por algunas autoridades científicas hasta comienzos del siglo XX. En mayo de 1905, Einstein completó un artículo que contribuyó a zanjar la polémica sobre el movimiento de las partículas suspendidas en fluidos en reposo, según exige la teoría molecular del calor, donde llevó a cabo un análisis estadístico de que efectos perceptibles causaría la agitación térmica de las invisibles moléculas. En la introducción se mostraba cauto acerca de la relación de su estudio con las observaciones de Roberto Brown. En este artículo se demostrará que, de acuerdo con la teoría científico-molecular del calor, cuerpos de un tamaño visible al microscopio, suspendidos en un fluido, deben realizar, como resultado de los movimientos moleculares térmicos, movimientos de tal magnitud que pueden ser observados fácilmente con un microscopio. Es posible que los movimientos que van a discutirse aquí sean idénticos al denominado movimiento molecular browniano. El francés Jean Perrin verificó en el laboratorio las predicciones de Einstein 3 años después. En su libro Átomos resumía así el estado de la cuestión. Creo que de ahora en adelante será difícil sostener con argumentos racionales una actitud hostil ante las hipótesis moleculares. Y aquí se ve el diagrama de Jean Perrin, en el que se muestra el movimiento errático de diminutos granos inmersos en un líquido, que es un movimiento totalmente errático. Los precursores de la relatividad. La ciencia ha triunfado ahí donde han fracasado la historia, la filosofía o el derecho, y donde fracasamos las personas día tras día en poner de acuerdo a los más diversos observadores acerca de lo que sucede en realidad, mediante relaciones matemáticas y seguras. Claro que semejante logro se ha conquistado a costa de un pequeño sacrificio: tirar por la borda las nociones intuitivas de tiempo y espacio. El primer paso hacia el principio de la relatividad lo dio Galileo Galilei, que en la segunda jornada de su diálogo sobre los dos sistemas máximos del mundo proponía a sus lectores un curioso experimento. Enciérrese con algún amigo en la estancia más grande, bajo la cubierta de un barco, y encierre ahí también un puñado de mosquitos, moscas y otros pequeños insectos. Lleve una gran artesa con agua y llénala de peces. Cuelgue una botella que gotea agua en otra de cuello estrecho colocada debajo. Entonces, estando el barco quieto, observe cómo los insectos vuelan con parecida velocidad hacia todas las partes de la estancia, cómo los peces nadan indiferentemente hacia todos los lados y cómo todas las gotas caen en la botella situada debajo. Y lanzando cualquier cosa hacia su amigo, no necesitará arrojarla con más fuerza en una dirección que en otra, siempre que las distancias sean iguales y saltando a lo largo. Llegará tan lejos en una dirección como en otra. Después de observar estas particularidades, creo que nadie dudará de que mientras el barco permanezca quieto, deben ocurrir de esta manera: haced que el barco se mueva con la velocidad que se quiera, siempre que el movimiento sea uniforme y no oscile en esta dirección y en otra.
usted no será capaz de distinguir la menor alteración de todos los efectos citados, ni podrá colegir por uno de ellos si el barco se mueve o está quieto. Con uniforme, Galileo quería decir con velocidad constante. Todas las experiencias que sugiere aquí son de naturaleza mecánica. Buscamos indicios del movimiento del barco en la trayectoria de las moscas, el goteo del agua y la deriva de los peces, y no hallamos ninguno. Sin una impresión visual del exterior, en la bodega, sin escotillas del barco, somos incapaces de responder a la pregunta de si estamos quietos o nos desplazamos con velocidad constante. Los ojos tampoco son testigos de fiar. Cuando miramos por la ventanilla de un vagón detenido en la estación y el tren situado a nuestro lado arranca, recibimos la impresión de que somos nosotros quienes nos ponemos en movimiento. Un espejismo que se deshace en cuanto desaparece el otro tren y en su lugar observamos la vía desierta. Como aprendemos de niños al montar en una montaña rusa, el mejor detector de movimiento es el que llevamos instalado en las tripas y solo responde a la aceleración. Descartado el testimonio de la vista, vamos a depositar nuestra confianza en las matemáticas. Si nos acercamos al muelle de Galileo, podemos reflejar su experimento del modo siguiente. Vamos a seleccionar dos puntos de vista que los físicos denominan en su jerga técnica sistemas de referencia. Se trata de un concepto abstracto. Si nos resulta más cómodo, podemos imaginarlo encarnando en una persona, aunque los sentidos humanos son poco fiables. Valdría también un aparato que registre una o varias magnitudes físicas. Por comodidad, los distinguiremos con letras G y D. Si un sistema de referencia está quieto o se desplaza con velocidad constante en relación con otro, diremos que es un sistema inercial. Instalamos uno de los sistemas en el muelle en reposo. Vamos a medir todas las distancias desde el punto donde se encuentra Galileo, o sea, G, que llamaremos su origen de coordenadas. A su derecha y frente a él consideramos las distancias positivas. A su izquierda y a su espalda negativas. En relación con la posición de Galileo, podemos determinar por medio de dos números coordenadas X y Y la ubicación de cualquier elemento, ya sea una mosca, una persona o una botella que ronda por el espacio. Figura 1. No es el único punto de vista admisible. Nuestro segundo sistema viajará a bordo del barco, en la bodega, y corresponde a Domenico, uno de los estudiantes de Galileo en la Universidad de Pisa, que se ha animado a llevar a cabo el experimento. Se sitúa en la esquina inferior izquierda de la bodega, según se muestra en el dibujo donde fijaremos su origen de coordenadas D. Suponemos que el barco se desliza con velocidad constante U hacia la derecha, manteniendo la borda prácticamente pegada al muelle. Nos interesa que Galileo pueda espiar a Domenico, pero que el estudiante no reciba ninguna información visual de lo que ocurre afuera de la bodega. Para ello podemos imaginar que se mantiene de espaldas a una serie de ojos de buey que ofrecen una vista del interior. Galileo
al fijarse en Domenico, observa que la posición del estudiante cambia a medida que el barco avanza. Figura 2. Cada uno dispone de un reloj y se han sincronizado antes de separarse, así que también pueden registrar tiempos. Si se cansa de medir distancias, Galileo puede calcular con facilidad la posición de su alumno en cada instante. Le basta con multiplicar la velocidad del barco v por el tiempo que va marcando su reloj t. Si llamamos x a la distancia recorrida por Domenico, resulta que x es igual a u por t, donde u es la velocidad y t el tiempo. Encerrado en la bodega con sus moscas, el joven no percibe que se está alejando de su maestro. Para él, su posición es siempre la misma, x' igual a 0. Si contempla una mosca revoltear a su alrededor, dará sus coordenadas, x' sub m y y' sub m. Galileo también observa el insecto a través de un ojo de buey y obtiene para la altura a la que revolotea un valor de y sub m, que coincide con el Domenico y' sub m. Sin embargo, no se ponen de acuerdo con su posición horizontal, x sub m y x' sub m. A las idas y venidas de la mosca por la bodega, Galileo añade sistemáticamente el desplazamiento u constante de la embarcación. Llegados a este punto, nos podemos preguntar, ¿existe algún modo de relacionar las observaciones de maestro y discípulo? La respuesta afirmativa se encuentra en las siguientes ecuaciones que reciben el nombre de transformación de Galileo. O sea que x es igual a x' más u por t', donde y es igual a y' y t es igual a t'. Con ellas, Galileo puede traducir cualquier trayectoria que calcule Domenico, ya sea de mosca o de cualquier otro objeto que esté observando a su sistema. El estudiante cuenta con su propio juego de transformaciones para interpretar las impresiones de Galileo. X' es igual a x menos u por t, y' es igual a y t' es igual a t. La única diferencia está en que Domenico debe restar y no sumar la distancia horizontal recorrida. Si se mantiene dentro de la bodega y recibe de viva voz la información de las distancias que lo separan de Galileo, llegará a la conclusión de que éste se está alejando hacia la izquierda con velocidad constante, menos u. Si da media vuelta y echa una ojeada a través de un ojo de buey, descubrirá sin embargo que es él quien se está moviendo, mientras que su maestro permanece quieto en el muelle, lo cual a su vez es falso, porque lejos de estar en reposo, Galileo se encuentra sobre la superficie de un planeta que se mueve a 30 kilómetros por segundo alrededor del Sol, además de girar como una peonza a más de 1500 kilómetros por hora. Entonces, ¿quién está quieto? ¿Es el Sol? En absoluto. Es una estrella que gira en torno al centro de la Vía Láctea, y nuestra galaxia podemos seguir indefinidamente saltando de sistema en sistema y enmarañando cada vez más las trayectorias. Si para describir el recorrido de un coche, por ejemplo, nos viéramos obligados a considerar la velocidad con que se desplaza en compañía de la Tierra
el Sol y la Vía Láctea, llenaríamos las páginas de cálculos innecesarios. Podemos concluir que lo más práctico consiste en fijar un punto de vista y referir nuestro movimiento relativo respecto a él. En realidad, el debate heliocéntrico o geocéntrico no versa sobre si la Tierra gira alrededor del Sol o es el Sol quien gira alrededor de la Tierra. Los dos puntos de vista son igual de válidos. La cuestión es que ninguno prevalece sobre el otro, salvo en la sencillez de las trayectorias. La Tierra describe elipses en torno al Sol. El Sol dibuja complejísimos tirabuzones en torno de nuestro planeta. Las moscas, los satélites y los barcos modifican su posición cuando las observamos con el paso del tiempo. Según desde donde lo hagamos, la danza que ejecuten a nuestro alrededor será distinta para todas las perspectivas, pero todas las perspectivas son válidas y podemos traducir unas impresiones a otras sin que se contradigan lógicamente. Las experiencias que propone Galileo bajo la cubierta del barco implican aceleraciones. Al hablar de gotas que caen de una botella a otra, de moscas que vuelan o de personas que saltan, transitamos los dominios de Newton, quien inventó el cálculo para expresar de modo apropiado las leyes de la dinámica. Sus ecuaciones registran aceleraciones, es decir, cambios en la velocidad, así que son ciegos a la velocidad constante del barco. Se mueve Galileo o se mueve Domenico, las ecuaciones de Newton no se pronuncian en favor del punto de vista de ninguno de los dos sistemas. Este es el principio de relatividad de Galileo. Los experimentos mecánicos no sirven para determinar si nos desplazamos con velocidad constante o permanecemos en reposo. Con la dinámica clásica en la mano, podemos hablar de movimientos relativos, pero no absolutos. La segunda joya de la corona newtoniana, la ley de gravitación universal, depende de la distancia entre cuerpos, otra magnitud relativa que no se ve afectada por un cambio de coordenadas entre sistemas iniciales. En general, Domenico y Galileo se encuentran a distancias diferentes de los objetos de su entorno, pero miden las mismas longitudes que los separan. Aunque los observadores G y D midan distancias distintas a los puntos 1 y 2, la distancia D entre los puntos 1 y 2 es la misma para los dos. Una ley ciega. Si nos movemos en una sola dimensión, podemos escribir la segunda ley de Newton. F es igual a D m por B entre dt, si m es constante. Fuerza es igual a m por dB entre dt, igual a m por d al cuadrado x sobre dt al cuadrado, igual a m por a. Esta receta para describir la realidad adopta la misma forma de los dos sistemas de referencia. Para G, F es igual a m por d al cuadrado de x sobre dt al cuadrado. Si traducimos al sistema de la bodega mediante la expresión de Galileo, cualquier fuerza que se mida en el muelle, como las que intervienen en un salto o en los cambios constantes de velocidad en un pez o una mosca. F es igual a m d cuadrada x sobre dt cuadrada. Es igual a m por d al cuadrado, pero x que es x' más u
por T' entre dt a la r al cuadrado es igual a m por d al cuadrado x' sobre dt a la r al cuadrado más m por d al cuadrado por u por t' sobre dt al cuadrado. Bueno, luego G y D aplicarían exactamente la misma expresión para escribir la fuerza, cada una referida a sus propias coordenadas. La transformación de Galileo deja intacta las ecuaciones de la dinámica. La relatividad se electriza. La ciencia del siglo XIX quedó embriagada con la revolución que trajo la electricidad, pero despertó con una resaca de incomodidades teóricas. En el capítulo anterior examinamos algunas de ellas, pero nos limitamos a contar una pequeña parte de la historia. Las interacciones electromagnéticas que dependen de la velocidad no solo complicaban el escenario de las fuerzas centrales e instantáneas o comprometían el principio de acción y reacción, también amenazaban el reinado de la relatividad fundado 2 siglos atrás por Galileo. Para empezar, las leyes de Maxwell no eran como las de Newton, cambiaban bajo una transformación galileana. En cualquier sistema inercial se puede expresar la fuerza como un producto de la masa por la aceleración, sin necesidad de añadir términos nuevos debidos a un cambio de coordenadas. Las ecuaciones de Maxwell, sin embargo, sufrían una metamorfosis comparable a las del Dr. Jekyll en el Sr. Hyde. En un sistema en reposo como el muelle, mostraban un aspecto conciso y elegante, pero al realizar la traducción dada por la fórmula 2 para trasladarnos a un sistema en movimiento como el barco de Domenico, surgían toda clase de términos nuevos que complicaban las ecuaciones. Estos términos, además, describían fenómenos físicos que nadie había observado. Las líneas de campo en torno a un imán, por ejemplo, que en reposo dibujan lazos cerrados, quedaban cortadas en movimiento. De ser así, las ecuaciones de Maxwell no se mostrarían ciegas a la velocidad constante y ofrecerían un método para detectar el desplazamiento uniforme. Lo curioso es que Maxwell había deducido sus elegantes ecuaciones a partir de fenómenos registrados sobre la superficie terrestre, que todo el mundo estaba de acuerdo en considerar un sistema de referencia en movimiento. Por algún azar, la Tierra gozaba de privilegio frente al resto de sistemas. La cuestión abría un abismo geocéntrico a los pies de los físicos. Al final, tendría razón la Biblia cuando sostenía que los astros giraban alrededor de nuestro planeta. Era el sistema terrestre el único en reposo absoluto donde las ecuaciones de Maxwell manifestaban toda su fuerza y simplicidad. Sin necesidad de salir al espacio, si uno reproducía la experiencia de Domenico y se encerraba en la bodega del barco, sustituyendo las botellas, las moscas y los peces por imanes, bobinas con corrientes y ondas electromagnéticas, constataba que las líneas de campo no se cortaban y que en general los extraños fenómenos predichos por los nuevos términos no se presentaban, puesto que las ecuaciones de Maxwell se mostraban igual de elegantes y simples que los dos sistemas de referencia. Los experimentos electromagnéticos tampoco servían para establecer si un observador se desplaza con velocidad constante o se encuentra en reposo,
anclado en el muelle. Para resolver las contradicciones, la única alternativa era corregir las transformaciones de Galileo, por mucho que las dictase el sentido común. En 1904, el científico neerlandés Hendrik Lorentz, 1853-1928, propuso un nuevo juego de ecuaciones para traducir las coordenadas entre sistemas separados por una velocidad constante. La comunidad científica celebró el acontecimiento bautizándolas con su apellido. Así nacían las transformaciones de Lorentz. De entrada, ofrecían un atractivo irresistible. Si se aplicaban a las ecuaciones de Maxwell, estas conservaban su estructura admirable. Además, para velocidades mucho más bajas que la luz, se reducían a las de Galileo. Como las velocidades a las que nos desplazamos habitualmente son muy pequeñas, si se compara con la de la luz, no hará de extrañar que nuestro sentido común no acertara a la primera con las expresiones de Lorentz y se conformara durante unos cuantos siglos con la aproximación de Galileo. La corrección que introducían resultaba tan minúscula que se descubrió antes a través de especulaciones teóricas que los laboratorios. No habían acabado los físicos de felicitarse por las ventajas formales del invento de Lorentz, cuando sus efectos secundarios les borraron de golpe la sonrisa. Las transformaciones asignaban a un tiempo dado del sistema en reposo una infinidad de tiempos distintos en el sistema en movimiento. De hecho, infinitos, uno para cada punto del espacio. Así, dos sucesos que se perciben como simultáneos en puntos separados del muelle dejaban de serlo para un observador instalado en la bodega del barco. Si uno juega un poco con las ecuaciones, se sumerge en un mundo donde los cuerpos encogen aparentemente al moverse y el tiempo parece discurrir en ellos más despacio. Los físicos necesitaban razones muy poderosas para asumir semejantes extravíos y se resistieron con uñas y dientes. Antes de rendirse, invirtieron todas sus energías en encajar el electromagnetismo en un marco más familiar. Vamos a ver aquí lo que es las transformaciones de Lorentz. Se pueden expresar del modo siguiente. X' es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos u elevado al cuadrado sobre c al cuadrado por x menos u por t. Y y' es igual a y t' es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado sobre c cuadrada por t menos u sobre c al cuadrado por x. Y de x' a la x igual a 1 entre raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado sobre c al cuadrado por x' más u por t', y es igual a la misma y', y t es igual a 1 sobre raíz de 1 menos u cuadrada sobre c cuadrada por t' más u sobre c cuadrada por x'. Basta con examinar la expresión que relaciona t' con t y x para verle las orejas al lobo. A un tiempo dado del sistema en reposo t le corresponden distintos valores de t', de hecho infinitos, según el punto del espacio donde nos situemos, es decir, para los distintos valores de x. Dos sucesos que se perciben al mismo tiempo en puntos separados del muelle dejan de ser simultáneos desde la bodega del barco. Se comprueba también que para velocidades mucho más bajas que la de la luz,
donde los términos u al cuadrado sobre c al cuadrado y u sobre c al cuadrado se hacen prácticamente nulos, las ecuaciones se reducen a las transformaciones de Galileo. Para hacernos una idea de la magnitud de la corrección que introducen, podemos probar a calcular el valor de u cuadrada sobre c cuadrada en el caso de una persona que camina a unos 5 kilómetros por hora y en el de una bala, pongamos que a 1000 metros por segundo, 2.1 por 10 a la menos 17 y 1.1 por 10 a la menos 11, respectivamente. Las transformaciones presentan algo agradable al ojo del físico y es una cierta simetría entre las variables. Si x' depende de x y t también depende de ellas, en el caso de Galileo, el tiempo t' no dependía del espacio x'. Esta estructura despertó un déjà vu en los matemáticos. Les recordaba las ecuaciones de una rotación en el espacio. La analogía condujo a la construcción del espacio-tiempo, donde las transformaciones de Lorentz son rotaciones en un espacio de 4 dimensiones. Los vientos del éter. Antes del trabajo de Maxwell y Hertz, los únicos fenómenos conocidos que se propagaban en forma de onda lo hacían con el soporte de un medio, por ejemplo el sonido, a través del aire o del agua. El sentido común, siempre peligroso, invitaba a elevar esta circunstancia a principios universales. Las ecuaciones de Maxwell interpretaban la luz como una onda. Luego se imponía la existencia de un medio a través del cual pudiera propagarse el éter. Como no eran filósofos griegos, en lugar de matar el tiempo especulando sobre las propiedades del éter, los científicos se encerraron en los laboratorios para buscarlo. Diseñaron experimentos extremadamente sensibles y cuidadosos para detectar algún rastro del peregrinaje de esta tierra inmersa en el éter. El resultado fue siempre negativo. El éter se comportaba igual que el asesino de una novela negra. Cometía el crimen de transportar a luz, pero luego no dejaba rastro. Bien estaba que fuera sutil, pero empezaba a resultar demasiado etéreo, incluso para ser éter. Algunos en su desesperación llegaron a denunciar una conspiración de la naturaleza que se divertía jugando al escondite con los científicos. En esta atmósfera de sospechas se ensayaron toda clase de explicaciones. Algunas rozaron el centro de la diana o lograron arrancar fragmentos de la verdad. Muchas de las respuestas se hallaban implícitas en las propias ecuaciones de Maxwell. Si uno sabía leerlas bajo la luz adecuada, en realidad, cuando Einstein se presentó en el lugar de los hechos, Lorentz y Poincaré habían reunido todas las piezas del rompecabezas. Lorentz había introducido la transformación que permitía saltar de un sistema de referencia a otro sin desarmar las ecuaciones de Maxwell y deducido algunas de sus implicaciones físicas más notables, como la contracción espacial. Poincaré había seguido muy de cerca el trabajo del holandés, con quien mantenía correspondencia científica. Entre 1898 y 1905 había establecido por su cuenta el principio de relatividad, planteado la constancia de la velocidad de la luz y cuestionado el concepto de simultaneidad, pero a los dos les cegaba la bruma del éter, el peso de una cierta tradición
como si después de acotar todas las pistas en la escena del crimen, se resistieran a reconocer que el asesino podía ser un aristócrata. Einstein interpretó el papel del detective privado, libre de prejuicios o compromisos institucionales que le impidieran señalar al verdadero culpable. Poincaré supo reconocerle esta ventaja. Lo que admiro particularmente de él es la facilidad con la que se adapta a los nuevos conceptos. No permanece apegado a los principios clásicos. Por su parte, Einstein admitió que, sin duda, si consideramos retrospectivamente el desarrollo de la teoría especial de la relatividad en 1905, ya estaba madura para su descubrimiento. Con su profundo sentido estético, no podía aceptar que la elegante constitución de las ecuaciones de Maxwell se descompusiera con un simple cambio de sistema de referencia. Su convicción de que en el electromagnetismo lo único que importaba eran los movimientos relativos procedía del fenómeno de la inducción descubierto por Faraday. El artículo donde funda la relatividad sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento arranca con las siguientes palabras. Es bien sabido que cuando se aplica a cuerpos en movimiento la electrodinámica de Maxwell, tal como se entiende normalmente, hoy día conduce a asimetrías que no parecen inherentes a los fenómenos. Tomemos, por ejemplo, la interacción electrodinámica entre un imán y un conductor. Aquí los fenómenos observables dependen solo del movimiento relativo entre el conductor y el imán, mientras que la visión habitual traza una nítida distinción entre los dos casos, donde o bien un cuerpo o bien el otro está en movimiento. Pero aunque su convicción emanara de un profundo y casi instintivo conocimiento de los fenómenos electromagnéticos que había alimentado desde niño en la fábrica familiar, se dio cuenta de que las implicaciones de la transformación de Lorentz trascendían su relación con la electrodinámica. Einstein no estaba obsesionado con desenmascarar la conspiración de la naturaleza que frustraba la casa del éter. Se mostraba más ambicioso. Buscaba un marco conceptual general que, como las leyes de la termodinámica, se aplicara a toda la física, inspirado quizá en la estructura de los elementos de Euclides. Quería fijar una serie de postulados para luego enfrentarse a sus consecuencias lógicas, que iría desgranando una a una, paso a paso, a través de un proceso deductivo e inevitable. Así, las audaces oraciones contenidas en las 31 páginas de letra apretada sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento se cimentaban en solo dos puntos. Primera, las leyes físicas adoptan la misma forma en todo sistema de referencia que se considere en movimiento uniforme. Y dos, la velocidad de la luz en el vacío es la misma para cualquier sistema de referencia inercial. Esta manera de operar, comprometiendo el núcleo de la teoría en dos acertos y desplegando todo un universo físico a su alrededor, es lo que deslumbró a muchos de sus lectores. El modo de razonar de Einstein fue como una revelación para mí. Reconocía uno de los padres de la mecánica cuántica, Max Born. Tuvo más influencia sobre mi pensamiento que ninguna otra experiencia científica. Los postulados de Einstein distaban de ser como los de Euclides, suposiciones que, de puro obvias, se aceptaban sin rechistar, como nuestra noción sobre lo que debe ser un punto o una recta. Su autoridad se basaba en evidencias
experimentables. Una teoría presenta una ventaja importante si sus conceptos básicos y sus hipótesis fundamentales se hallan próximos a la experiencia. El segundo postulado contradice el adagio popular que resume la teoría afirmando que todo es relativo, como hizo notar Max Planck. La teoría de la relatividad atribuye sentido absoluto a una magnitud en la teoría clásica solo posee carácter relativo, la velocidad de la luz. La constancia de su valor se desprende directamente de las ecuaciones de Maxwell. El propio Einstein hace notar que el primer postulado también se satisface en la mecánica de Galileo y Newton. Era la constancia de la velocidad de la luz la que, combinada con el principio de relatividad, lo cambiaba todo. Como colofón, las transformaciones de Lorentz se podían deducir directamente de este segundo postulado sin una referencia directa a las ecuaciones de Maxwell, y así lo hizo Einstein en su artículo de 1905. Para comprobar la distorsión que introduce la constante de la velocidad de la luz, vamos a regresar al muelle de Galileo. Llevaremos a cabo una batería de experimentos que montaremos primero de acuerdo con las leyes de Newton. Será la versión mecánica y a continuación con las de Maxwell, la versión electromecánica. Los resultados nos embarcarán en un viaje conceptual que nos devolverá una imagen de la realidad mucho más exacta que la que proporciona el sentido común, y por ello mismo mucho más intrigante y extraordinaria. Bueno, vamos aquí ya para concluir esta parte, lo que es el experimento de Michelson y Morley. En 1887, Alberto Michelson y Edward Morley trataron de medir la acción del éter sobre la Tierra en movimiento, un efecto parecido al viento que siente un motorista cuando atraviesa una masa de aire que esté en calma. Podemos descomponer el experimento en 4 pasos. Número 1. Se divide un haz luminoso en 2, de modo que se separen en direcciones perpendiculares. Para este fin se utiliza una placa de cristal cubierta con una película de plata del grosor necesario para desviar la mitad de la luz y dejar pasar la otra mitad. A partir de este punto, los dos haces recorrerán 2 distancias de la misma longitud. 2. Al final de cada recorrido se sitúa un espejo para que los haces reboten. 3. La dirección de uno de los haces coincidirá con el desplazamiento de la Tierra. Si existe un éter que nuestro planeta surque de su periplo orbital, su presencia romperá la simetría en el recorrido de las 2 haces. 3. Cuando 2 ondas A y B coincidan, se produce un fenómeno llamado interferencia. Si se sincronizan a la perfección, los valles y las cumbres de una y otra se refuerzan mutuamente, dando como resultado la onda C, figura 1. Si se juntan de modo que cada valle encaje con una cumbre y viceversa, ambas se anulan, figura 2. Lo más común es un resultado intermedio, de manera que no coincidan ni se anulen exactamente, figura 3. Al estudiar el patrón de interferencia de las ondas luminosas que se reúnen tras su viaje de ida y vuelta a los espejos, cabe esperar el tercer resultado. Uno de los haces, el que viaje en la dirección del desplazamiento de la Tierra, debería sufrir el arrastre del éter y llegar más tarde al punto de encuentro, perdiendo la sincronía con el otro haz. Sin embargo, lo que se halló fue un perfecto acuerdo entre ambos. La luz parecía ignorar por completo el movimiento de la Tierra,
Curiosamente, Einstein, que desconocía el artículo de Michelson y Morley, propuso a Weber un experimento muy similar como trabajo para obtener su licenciatura. Su tutor lo rechazó. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Recuerden, estamos con el libro de La teoría de la relatividad de Einstein. El espacio es una cuestión de tiempo. Es una colección de grandes científicos. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.